¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Tenemos el gusto de compartir en esta ocasión una enseñanza que titulamos Dios nos ha llamado sus hijos. El fin de nuestra salvación es nuestra transformación de pecadores a justicia de Dios, de hombres comunes a hijos de Dios. De ahí el título que pusimos a esta enseñanza: nos ha llamado los hijos de Dios. En su primera carta, el apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 1, escribe de esta manera: Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren, señala hacia dónde, hacia el gran amor que nos ha dado el Padre. ¿A quiénes? A los que recibimos y creímos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, a quienes nos llamó sus hijos, los hijos de Dios. Comencemos con la parte B de este pasaje, que es: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En un momento vamos a volver a la parte A, pero para efectos de este estudio vamos a comenzar por desmenuzar la parte B de este pasaje. El mundo no nos conoce. ¿A qué se refiere? A que no hay compañerismo entre lo que nosotros pensamos y como el mundo piensa. Nosotros pensamos con la mente de Dios, revelada por el Espíritu Santo a través de la Biblia. Y ellos piensan conforme a filosofías, ideologías, costumbres, tradiciones y cultura. Así que, como no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas, porque apenas enciendes la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Se van. Así muchas veces ocurre cuando nosotros llegamos a un lugar y no somos de los que niegan la fe. Hay los que dicen: ya viene otra vez este anticuado, este religioso, y se esfuman. No hay comunión, no hay compañerismo tampoco entre Cristo y Belial. No hay acuerdo, por tanto, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solamente hay dos clases de personas en este mundo: uno, los que son hijos de Dios, y dos, los que son hijos de su padre el diablo. Y por sus frutos conoces a unos y conoces a otros. Y estos dos grupos no están de acuerdo entre sí en cuanto a sus valores y principios. Para ellos una vida promiscua es buena, para nosotros una vida promiscua es pecaminosa. Para ellos una mentirita piadosa es necesaria, para nosotros una mentira es un anatema.
Entonces, en tanto que ellos quieren hacer las obras de su padre el diablo, robar, matar, destruir, nosotros queremos hacer las obras de nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial. Ahora sí, pasemos a la parte A del pasaje que tenemos en pantalla. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Dios nos ha amado de tal manera a los que amamos a Jesús y creímos que salió de Dios, que nos ha llamado sus hijos, los hijos de Dios. No solo hombres santos, sino ungidos con poder y llenos de sabiduría. Yo quiero decirles que ser hijos de Dios es mucho más que tener una religión cristiana. Ser hijos de Dios es estar ungidos con el poder del Espíritu Santo y estar llenos de la sabiduría de Dios. Y sabiduría es el resultado de nuestro estudio de la palabra, de la Biblia, más la revelación y la dirección que nos da el Espíritu Santo a través de la oración y de la comunión. Cuando Jesús dijo, no los dejaré solos, Él estaba pensando en el Espíritu Santo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nosotros nos acercamos a Dios a través de estudiar su palabra, y Dios nos da entendimiento, el Espíritu Santo nos da revelación de acuerdo a las circunstancias que estamos enfrentando. Ejemplo, cuando Pedro estaba mortificado porque toda la noche había estado intentando pescar y no había obtenido nada, y no tenía nada que llevar a su casa porque él era pescador y de eso vivía, Jesús lo guió a navegar mar adentro. Y cuando llegaron a cierto lugar, Jesús le dijo, ahora sí, echa tu red sobre las aguas. Y Pedro, que era un pescador experto, pues sabía que a esa hora y en ese lugar pues no iba a obtener nada. Si los pescadores cuando pescan es de noche, cuando el agua se enfría y los peces suben a la superficie, es entonces cuando echan su red. Y pues ahora ya era de día, seguramente los peces estaban en el fondo y no en la superficie del agua. Mas Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó y porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará, le dio revelación a Pedro de lo que él tenía que hacer para resolver esa necesidad. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Entonces, ser hijos de Dios es mucho más que ser personas morales, personas buenas, que no mienten, que no roban. Eso es parte del cristianismo, pero no es todo. Ser hijos de Dios es estar ungidos con poder de tal manera que vivimos y manifestamos milagros. Tú y yo no estamos sujetos como el resto de los seres humanos que no son hijos de Dios a las leyes de la naturaleza o a la lógica. Nosotros tenemos fe y para el que cree nada es imposible. Para el que cree todo es posible. Nosotros creemos en milagros y vivimos y vemos y hacemos milagros en el nombre de Jesús. No por nosotros, porque nosotros efectivamente, como nos ven los demás, seguimos siendo seres humanos, pero ungidos. Esto es algo que quiero que tengamos bien claro y que recuperemos esta noche.
Porque si perdemos de vista que estamos ungidos, vamos a terminar por ser los más miserables de los seres humanos, que convertimos nuestra fe en un ascetismo. ¿Y qué es el ascetismo? Es sufrimiento. Ay, pues es que no nos quieren porque somos cristianos. Me corrieron del trabajo porque yo no participo de las fiestas. ¿Saben de lo que estoy hablando? Mis hijos tienen problemas en la escuela porque no los dejé participar del Halloween, o porque no participaron de los intercambios. Ser cristianos es mucho más que ser los amargados del rock de la cárcel, que se fueron a un rincón y no participaron de la fiesta que los demás tenían, porque nosotros sabemos que esas cosas son abominación al Señor, que esas cosas son pecado. Sí es efectivamente ser santos, pero también es ser ungidos con poder y llenos de sabiduría, revelación y dirección del Espíritu Santo. De tal manera que el conocimiento que tú y yo cada día adquirimos estudiando la Biblia, más la revelación que el Espíritu Santo nos da de ciertos pasajes para enfrentar determinados problemas, sea que nosotros los tenemos o que alguien que nos pide ayuda o que nosotros vemos que necesita ayuda, el Espíritu Santo nos revela qué decirle, qué hacer, si oramos por él, si le ponemos las manos, si lo invitamos a la iglesia, si le damos una ofrenda, si le damos compartimos con él nuestro pan, si compartimos con él nuestro vestido. El Espíritu nos dice, no, nosotros no somos religiosos para hacer las cosas solo por sistema, solo por costumbre, sino que tenemos la revelación que nos da el Espíritu Santo de la palabra que necesitamos seguir en cada circunstancia que tengamos que atender, sea para resolver un problema nuestro o sea para resolver el problema de alguna otra persona. Entonces el Espíritu Santo nos va a dar revelación de la Escritura al mismo tiempo que nos va a dar dirección. Y todas estas cosas suman lo que es la sabiduría. Nosotros somos santos porque conocemos lo que Dios abomina, de lo que nos debemos abstener. Estamos ungidos con poder y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay nada imposible para nosotros, pero al mismo tiempo hemos sido ungidos con sabiduría, lo cual es la suma de todas estas cosas. La sabiduría es producto de nuestro estudio de la Biblia, más la acción del Espíritu Santo sobre nosotros, de tal manera que oímos su voz y la obedecemos. Queridos, despertemos espiritualmente. Separados de Cristo, nada podemos hacer. No te conformes con una religión. Ve adelante a una relación. Ve adelante a la unción y a la sabiduría. No te quedes con el esto no, esto tampoco, esto sí. No te quedes con lo bueno y lo malo. Ve a la comunión con el Espíritu de Dios. El plan de Dios es que seamos una iglesia ante la cual las puertas del Hades no prevalecen. En lugar de estar replegados y asustados por las cosas que están ocurriendo en el mundo, nosotros debemos estar haciendo temblar las tinieblas, porque ya llegamos, porque vamos a predicar el evangelio y vamos a abrir los ojos de los ciegos, a destapar los oídos de los sordos, a los paralíticos los vamos a hacer caminar y hasta los muertos los vamos a resucitar,
porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que cuando vemos un problema venir, digamos, ¿quién es este filisteo incircunciso para venir y desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Yo no sé qué problemas estés enfrentando tú, pero déjate de morder las uñas, deja de estar preocupándote en la noche sin poder dormir porque no te alcanzan tus cuentas. No estás solo, tienes la unción y tienes la sabiduría, no solo el conocimiento de lo bueno y lo malo. Sin embargo, algo ha ocurrido, que las tinieblas han permeado la iglesia. Y lejos que la iglesia de nuestros tiempos sea la luz del mundo, el mundo es la luz de la iglesia en muchos aspectos. Encontramos muchos pastores buscando en el mundo estrategias para hacer crecer la iglesia, y en aras de que la iglesia crezca, comenzamos a poner una alabanza que es para gusto del hombre, y comenzamos a traer enseñanzas que son para gusto y bienestar y hacerle cosquillas al oído de las personas. Y ya no predicamos el arrepentimiento para salvación, ya no predicamos el reino de Dios, predicamos que va a venir el milagrero y que vayamos, que rentemos un camión porque va a estar aquí en Irapuato, o porque va a estar en Guadalajara, o porque va a estar en León, o no sé dónde va a estar. Y en lugar de enseñarle a la iglesia el Dios verdadero, la estamos llevando a la idolatría, y hemos convertido la iglesia en cueva de ladrones. Les cobramos el encuentro en lugar de enseñarles que el Espíritu Santo quiere darles revelación, que el Espíritu Santo quiere darles unción, no solamente conocimiento de lo bueno y lo malo y lenguaje de amén, gloria a Dios, aleluya, sino que cuando vean un problema venir contra ellos, digan como David: tú vienes contra mí con jabalina y con lanza, pero yo no voy con el ungido, yo soy el ungido. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy hijo de Dios. De tal manera me ha amado el Señor que Él me ve y me ama como a Jesús mismo. Ya sé que yo no soy perfecto como Jesús, y ya sé que yo no soy el unigénito del Padre como si lo era Jesús, pero Dios me amó de tal forma que consideró válido pagar el precio de la vida de su propio Hijo para su redención. ¿Para qué? ¿Para ahora dejarme a la mitad del camino? ¿O para que yo tome toda la gracia que Dios me ha concedido y me levante en el nombre que sobre todo nombre es, y pelee la buena batalla de la fe? ¿Ustedes qué me dicen? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Que sean los demonios los que tiemblan y no nosotros. Entonces se están levantando falsos avivamientos. Iglesias y congresos están abarrotados. Un alma más no cabe ahí, porque no disciernen que lo que se está haciendo ahí es mercadería de almas. No disciernen que lo que se está predicando ahí es humanismo, es materialismo, es psicología, es espiritualismo, pero no es arrepentimiento para perdón de pecados, y no es poder de Dios para poner en fuga esos ejércitos enemigos que se levantan contra nosotros. Es idolatría. No disciernen porque están privados de la verdad. Todas esas personas, ¿cómo es que le aplauden a ese en sus tonterías que está predicando? Porque están cegados en su entendimiento y toleran y extienden el error. Van y le dicen a otros: ven, porque acá está el gran poder de Dios, acá hay muchos milagros.
y toda esa gente se va a ir al infierno porque están en sus pecados, porque no se han arrepentido. Y toda esa gente está ahí dando ofrendas grandes porque lo que quieren es milagros grandes, y eso es a lo que les asusan. ¿De qué tamaño es el milagro que tú quieres? De ese tamaño es la ofrenda que tú debes traer. Muéstrale a Dios tu fe. Ve y vende, o ve y consigue, aunque sea prestado, pero trae una ofrenda que le muestre a Dios que tu confianza está en Él. Y hacen mercadería de la casa de Dios, convierten en cueva de ladrones la casa de Dios. Es justamente ahí donde vino Jesús, hizo un azote de cuerdas y volteó todas las mesas y las mercaderías de los cambistas y dijo: oye Israel, mi casa es casa de oración. ¿Casa de qué? ¿Dónde está el poder? ¿Y qué es lo que le han quitado a toda esa gente? La oración. Es otro el que ora por ellos, es otro el ungido, cuando en realidad lo que estamos redescubriendo esta noche, que la unción está sobre los hijos de Dios. No solamente el conocimiento del bien y del mal, también está la unción con poder, y está la sabiduría, que es la suma, como lo tenemos en pantalla, del conocimiento que tenemos de lo que estudiamos todos los días de la palabra, más la revelación del Espíritu, más la dirección del Espíritu acerca de cada situación que tengamos que enfrentar. Dijo el Señor: nunca los dejaré y nunca los desampararé. Y ellos se sienten solos y solamente se sienten que están con Dios y en Dios cuando están en sus congresos, pero los demás días se sienten solos, medio se les compone la vida y luego otra vez vuelve la puerca lavada a lodo y vuelve el perro a su vómito. Entonces, sin darse cuenta, hoy día muchos cristianos están extendiendo doctrinas de demonios e ideologías perversas y llaman Dios a lo que no es. La base para que ocurra la transformación de pecadores a justicia de Dios, la transformación de hombres normales a hijos de Dios ungidos con poder y llenos de sabiduría, es el arrepentimiento. La base para que surja esta generación de hijos de Dios ungidos con poder y llenos de sabiduría y revelación es el arrepentimiento, no es la idolatría. La iglesia necesita volver a oír la palabra de Dios y arrepentirse, corregirse. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar su manera de pensar, cambiar su comportamiento, cambiar sus decisiones para darle gloria a Dios en obediencia a lo que la palabra de Dios enseña. Y el mundo necesita que la iglesia vuelva a predicar la palabra de Dios y no el encuentro. Que la iglesia vuelva a predicar la palabra de Dios y no el milagrero, para que entonces el mundo también pueda arrepentirse y de esa manera, como nosotros, ser salvos de esta perversa generación que está por perecer bajo el fuego que descenderá del cielo. Ellos no lo saben, y muchos cristianos tampoco, que este mundo no se va a componer, que se va a poner peor, que se va a levantar el hijo contra su padre y la nuera contra su suegra, porque dijo el Señor: no vine a traer paz sino espada. Y muchos estamos llorando como si algo extraño nos estuviera ocurriendo, cuando en realidad estas cosas están escritas. Pero ¿cómo es que hemos naufragado en nuestra fe y cómo es que estamos interpretando mal estos acontecimientos e incluso hasta orando contra ellos? Por la ignorancia
que hay en nosotros de la Escritura. ¿A causa de qué? De que los líderes espirituales ni entran ni dejan entrar a la verdad. Se han vuelto un tapón que no dejan que la luz resplandezca, alumbrando el entendimiento de los que buscan de Dios. Hay mucha gente, tú ve, son cientos, son miles de personas que buscan de Dios, pero donde no está Dios, llaman Dios a lo que no es Dios, y es el Dios de las riquezas. Llaman Dios a lo que no es Dios, y es el Dios de los milagros. Y muchos de esos milagros son inflados, son falsos. Pero la gente busca las señales falsas, busca las soluciones fáciles, busca los atajos. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Escucha, iglesia, solo oír la palabra de Dios producirá en los seres humanos un cambio de mente, de actitud y de destino. Si tienes problemas con un ser querido y crees que lo amas y que lo respetas y no le hablas la palabra de Dios, tú no lo amas, tú lo aborreces. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios salva. Solo la palabra de Dios es medicina que convierte el alma. Solo la palabra de Dios es viva y eficaz, y aun cuando esa persona esté dormida, le va a estar hablando, le va a estar redarguyendo, le va a estar atrayendo. Pero si tú crees que le amas y te callas y no le hablas lo que la Biblia dice, tú no le amas, tú le aborreces, y tú vas a ver a esa persona en el infierno, y desde el infierno esa persona te va a reclamar: ¿por qué no me predicaste? Si tú hablas y ellos no quieren, esa sangre no te va a ser reclamada a ti. Tú no vas a poder decirles, o más bien ellos no te van a poder decir: ¿por qué no me dijiste? Porque tú les dijiste. Pero si tú no les dijiste porque entre comillas los amabas, y ellos te reclaman: ¿por qué no me dijiste? Mira dónde estoy y ya nadie me va a poder sacar de aquí. Tú no vas a poder decirles: te dije porque no les dijiste. Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? En Romanos capítulo 12 versos 1 y 2, vamos a comenzar con el verso 1. Dice así: Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Pablo nos ruega. ¿Tú a quién le ruegas? A alguien que amas, a alguien que no quieres que se pierda, a alguien que tú estás viendo que está caminando hacia un destino lleno de problemas y complicaciones, y es alguien testarudo, duro de entendimiento, que no quiere oír, que nomás quiere andar en el lingo lilingo. Pablo dice: les ruego, hermanos, se refiere a nosotros, por las misericordias. Quiero que notes que utiliza esta palabra misericordias en plural. Esto quiere decir que no nos salvó Dios un día para de ahí en adelante dejarnos a nosotros solos por nuestra cuenta, intentar no perder nuestra salvación, intentar hacer su voluntad, intentar por medio de la oración y nuestro entendimiento corregir nuestras vidas y resolver los problemas que se vayan suscitando. Esto no es Dios, esto no es la gracia de Dios, y esto no es cristianismo. Claramente se utiliza la palabra misericordias. ¿Por qué? Porque 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Una vez que somos salvos, el Señor preserva nuestra salvación. Su Espíritu nos redarguye y nos hace volver al camino, la verdad y la vida. Nuestra naturaleza carnal nos inclina al pecado y nos inclina al mundo.
Y a veces sí seguimos al mundo en su corriente y nos le perdemos al Señor y dejamos de asistir a la congregación. Pero Dios, que es fiel, que empezó en nosotros la obra, también la terminará, y Él nos redarguye, Él nos convence, Él propicia, porque Dios es propicio. Él propicia todos los eventos de tal manera que nos guíen al arrepentimiento, a que volvamos a reconciliarnos con Dios y que sigamos nuestra carrera como cristianos hasta el fin. La salvación es, por tanto, un regalo de Dios, es por gracia para los que Dios tiene misericordia. Y la evidencia de esta salvación es que aunque sean descalabrados y todos raspados, pero estamos en el camino, la verdad y la vida. Por eso dice misericordias. Dice: les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. La transformación que es la evidencia de nuestra salvación, la transformación de nuestras vidas, no es algo que de la noche a la mañana, ayer me convertí en cristiano y ahora soy súper santo y estoy súper ungido y tengo súper sabiduría. Es algo que va de gloria en gloria, es algo que es gradual. La transformación de pecadores a hijos de Dios es gradual. Todavía traemos amistades, todavía tenemos vicios, todavía tenemos inclinaciones y compromisos, pero poco a poco, como la luz de la aurora del nuevo día, que va en aumento hasta que el día es perfecto, vamos soltando lo que es del mundo, lo que es de las tinieblas, lo que es pecaminoso, y nos vamos transformando de gloria en gloria cada vez más en la imagen del varón perfecto, el cual es Cristo. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos ha tomado de la mano derecha y no nos dejará resbalar, ni claudicar, ni desviar, ni acelerarnos, ni detenernos. Él a su tiempo, a su modo, nos guía todos los días de nuestra vida. Entonces, Dios está trabajando con nosotros una transformación de pecadores a hijos de Dios. Y lo que nos llama a presentar nuestros cuerpos, porque no cualquiera ora en la madrugada, no cualquiera hace su estudio de la Biblia, solo aquel al que Dios llama. Entonces, yo les puedo decir, hermanos, debemos presentar nuestros cuerpos, pero a lo mejor ustedes no lo hagan. A lo mejor allá si les dicen va a haber fiesta, allá sí van. Pero si yo les digo hay que orar de madrugada, pues a lo mejor a veces sí y a veces no. El que llama es el Señor. ¿A quiénes? A los que son suyos, a los que Él ha ungido para enfrentar determinadas circunstancias y problemas. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios lo ungió para libertar a la nación de Israel de la esclavitud que llevaba 400 años en Egipto. Cuando Dios llamó a José, lo ungió para prevenir la sequía que vendría sobre el mundo entero. Entonces, José fue preservación no solo de la nación de Israel, sino de la humanidad entera, por la revelación y por la unción y por el llamamiento de Dios. Entonces, tú puedes tener muchos problemas, pero yo quiero decirte algo: tienes el llamado de Dios para venir y encomendar a Jehová tu camino y confiar en Él, y Él te dará lo que tengas que hacer, lo que tengas que decir, a dónde tengas que ir, con quién tengas que hablar, qué cosas tengas que hacer. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No estás solo con tus problemas, aunque te hayas metido en ellos en esta vida. Sansón era borracho, era apostador, era pendenciero y era mujeriego.
se metía en muchos problemas, pero tenía el llamado de Dios, de tal manera que cuando estaba en problemas venían las fuerzas de Dios, el poder del que te estoy hablando, y venía la revelación, la inteligencia de qué columna quitar, por dónde irse, a quién tropezarle el pie, y todo lo podía porque Cristo lo fortalecía y no vivía una vida de consagración. Esto nos muestra que la salvación es del Señor. Y si tú llamas a Jesús Señor, quiero decirte, no es una obra de la casualidad. Y si tú te identificas con esto que te estoy enseñando esta noche, que los cristianos a veces pasamos por tiempos de catarro espiritual, de alejamiento, de frivolidad, pero después el Señor nos hace volver. Quiero decirte, eso es evidencia de que eres hijo de Dios. Y si tú tienes problemas muy grandes, pues imagínate los que Moisés tenía, muy grandes, más grandes de lo que nos podemos imaginar. Dios lo ungió como Dios te unge a ti. Entonces, lo que el Señor requiere es que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Que no haga yo lo que normalmente haría, sino lo que Dios en su revelación me está pidiendo que haga. Un sacrificio vivo, santo y agradable, lo cual es el culto de mi raciocinio, de mi mente. Cuando Dios te da sabiduría, esta sabiduría es sin hipocresía y sin incertidumbre, es pura, es clara, es amable, es benigna. La sabiduría que es de lo alto es nítida, y eso es lo que Dios tiene para nosotros en el lugar santísimo, que es el lugar en el que la vara de Aarón reverdeció. La vara no reverdeció acá afuera, la vara reverdeció, floreció y dio fruto en el lugar santísimo. Y eso es lo que nos está rogando Pablo, porque nos ama. Él ve que estamos perdiendo la batalla por default, que allá estamos en los cocolazos, en el toma y daca, peleando por nosotros mismos en el nombre de Jesús, pero no nos presentamos en la madrugada, donde está la revelación y donde está la unción. ¿Me explico en lo que digo? El culto racional es recibir de Dios la semilla, la dirección, la revelación de cuál es el pasaje que es la espada del Espíritu para ti, porque lo que es para Él no es para este otro. Dios tiene el pan nuestro de cada día para cada uno, y no lo que Él hizo, lo que dice en su libro que Él hizo, lo que Él da en su testimonio que Él hizo, y como Él venció, es lo que va a ser para ti. Dios tiene el pan nuestro de cada día para cada uno de nosotros. Esto es el culto racional. Él quiere darte entendimiento de qué manera tú vas a enfrentar ese problema, que como te dije al principio, algunos de esos problemas son nuestros y algunos otros no. Pero igual la gente te pide consejo, o igual tú ves que la gente tiene necesidad, e igual tú y yo necesitamos recibir de Dios la dirección de si le entramos o si no le entramos, y si le vamos a entrar, cómo le vamos a entrar. La palabra de Dios que estudiamos cada día, cada mañana, es la semilla, y nuestros cuerpos y mentes son la buena tierra cuando la presentamos en el lugar y a la hora correctos.
El banco no está abierto todo el día, está abierto en cierto horario. Si tienes que hacer alguna gestión que no sea hacer uso del cajero automático y necesitas ventanilla o algún funcionario, necesitas ir dentro del horario que el banco tiene para atención al público. De igual modo es el lugar santísimo. Está abierto de madrugada y solamente de madrugada. El fruto de justicia es esa capacidad para obedecer cualquiera que sean las circunstancias, tentaciones y dificultades, con sabiduría y unción. ¿Por qué? Porque estoy lleno de Dios. Y un sinónimo de la palabra lleno, lo hemos aprendido, es controlados completamente por Dios. Cuando vienen con Jairo y le dicen: ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió, ¿quién lo controló? Jesús, que le dijo: no temas, cree solamente. Jesús lo controló. Cuando los discípulos estaban asustadísimos porque la tempestad amenazaba con hundir la embarcación en la que iban, Jesús les reprochó su falta de fe. Hombres de poca fe, porque han dudado. Y Él tomó el control de las circunstancias. Entonces lo que necesitamos es volvernos a lo básico, al primer amor, a la oración como la tengamos que hacer, con pasión. Y cuando digo de cómo la tengamos que hacer, es que a veces tengamos que levantar las manos, a veces tengamos que hincarnos, a veces tengamos que llorar, a veces tengamos que gritar, a veces tengamos que velar, a veces tengamos que madrugar. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Que sea el Espíritu Santo el que nos guía acerca de cómo tenemos que hacer esta oración, pero que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos de pecadores a hijos de Dios, llenos de sabiduría y ungidos con poder por la renovación de nuestro entendimiento, que es nuestro culto racional. Es decir, yo presento mi cuerpo a estudiar la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Como les dije al principio, el mundo carece de predicadores del evangelio y abunda de milagreros y de atajos para que la gente pare de sufrir, y nomás les sacan sus ofrendas, sus pactos para obtener el favor de Dios, y las personas vuelven a su vómito, vuelven al lodo. Por un tiempo gozan, entre comillas, del don celestial, pero luego vuelven atrás. Saben de lo que estoy hablando. Entonces, que ocurra en nosotros el no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aprendo y pongo por obra. Oigo de Dios y obedezco. No hago lo que antes hacía o lo que antes haría, sino lo que Dios me pide en mi raciocinio y en mi entendimiento. ¿Cuál es la diferencia entre raciocinio y entendimiento? Raciocinio es lo que logro esclarecer, y entendimiento es cuando obedezco. Un niño entendido es un niño obediente, y un niño sabio es el que sabe pero no obedece. Hay muchos niños que tienen mucho potencial pero fallan en la disciplina, en la obediencia. Entonces Dios quiere que seamos sabios y entendidos. Por esto habla aquí de un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque mi carne caída muere en ese lugar. Mi carne pecaminosa, mi carne afanada, mi carne que actúa como toda la vida lo ha hecho, ahí muere. Por eso es un sacrificio. Pero vive mi carne redimida. Igual voy a salir de ahí, pero ungido. No fue el mismo Jesús que entró al agua
que el que salió del agua. El que entró al agua era un Jesús sin la unción del Espíritu. Era un Jesús sin haber iniciado su ministerio. Era un Jesús sin milagros. El Jesús que salió del agua es un Jesús del que Dios dio testimonio. Este es mi Hijo amado, en el que está mi contentamiento. Igual pasa con nosotros. Cuando salimos del lugar santísimo, de nuestra oración en privado, de madrugada, estudiando la palabra de Dios, no sale la misma persona que entró. Sale una persona llena de sabiduría y ungida con poder del Espíritu. Esto es a lo que la iglesia le han robado los falsos maestros, los falsos profetas, la responsabilidad de la adoración. Entonces Dios honra mi ofrenda, que es mi propio cuerpo, dándome sabiduría y unción, y me capacita para una vida de santidad. No es una santidad llena de remiendos como la que pretendemos vivir sin el lugar santísimo. Es una santidad perfecta, consecuencia de la llenura del Espíritu, porque estuve ahí. Como Moisés, no fue el mismo Moisés que subió al monte que el que bajó del monte. ¿Cómo bajó Moisés del monte? Resplandeciendo con la luz de la gloria de Dios, y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Por eso les digo, muchos cristianos están perdiendo la batalla por default, porque no están entrando a la batalla correcta. Están en la vida en el toma y daca, y no han hecho morir lo terrenal en ellos mismos en el lugar santísimo. Hermanos, dice Pablo, tenemos que volver a orar, pero no orar para pedir para nuestros deleites, no orar en nuestras expectativas o entendimiento. Pecaron, vuélvanse a Dios, el cual será amplio para perdonar. Presenten sus cuerpos ante Dios como la vara de Aarón, para que reverdezcan. Hay muchos cristianos acatarrados, moribundos, tiesos, sin gozo, sin ganas de congregarse, sin ganas de estudiar la Biblia, como el paralítico de Betesda, que saben que Dios puede, pero no creen que Dios lo vaya a hacer. A lo mejor sí, pero no sé cómo. Dios quiere que florezcamos y que fructifiquemos en el poder, en la sabiduría y en el conocimiento de Dios, de tal manera que nos manifestemos como hijos de Dios amados, como Jesús. Dios dijo, este es mi Hijo amado. Así Pablo nos dice, preséntense para que se manifiesten, para que reciban de Dios el poder de ser vistos por Dios como hijos de Dios amados, y de ser reconocidos por el mundo como hijos de Dios, que digan, verdaderamente estos hombres han estado con Dios, porque no son los que eran. A los propios discípulos les reconocían que habían estado con el Señor, porque hablaban con denuedo y porque hacían milagros. ¿Dónde están esos cristianos? Yo les aseguro, en esos eventos no están. Ahí están los idólatras y están los lobos rapaces. Esos cristianos están en el lugar santísimo, engendrados no de carne ni sangre, sino del Espíritu de Dios. Entonces, queridos, lo que Pablo nos está invitando es a recuperar la gloria que Dios ha concedido a la iglesia. Que el mundo sepa que en realidad nosotros somos los hijos de Dios y que hay profeta verdadero en la tierra. No por una religión cuya medida es muy baja y muy profana, y las señales son muy baratas. Cristianos queriendo ser buenos y no pudiendo.
sin unción, idólatras, sin revelación, sin sabiduría, perdidos, dando golpes al aire, sin atinarle a nada. Cristianismo, entonces dijimos, es vidas transformadas por la santidad, el denuedo, la sabiduría y las señales verdaderas y para la gloria de Dios que nos siguen. A continuación, y para terminar, el verso siguiente es Romanos 12:2. Dice así: No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este siglo, sino transfórmense. Cristianismo es vidas transformadas. ¿Por medio de qué? ¿De la renovación de qué? Del entendimiento. ¿En dónde se renueva el entendimiento? En el lugar santísimo, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queridos, solo hasta que salgamos del lugar santísimo y pongamos por obra la revelación de las indicaciones del Espíritu, comprobaremos esto que dice aquí: cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A esto es a lo que se refiere la Escritura cuando dice que el agua se convirtió en vino. El vino causa gozo y causa adicción. Y cuando nosotros vemos que la palabra de Dios, que es agua, que es representada por el agua, al obedecerla, porque Dios la reveló a nuestro entendimiento, es nuestro culto racional, al obedecerla pudimos comprobar el milagro. Lo que era imposible para nosotros fue posible para Dios. Entonces esa agua, ese entrar al lugar santísimo a recibir la revelación de la dirección de Dios, se convierte en un vino. Ya no te van a tener que decir: te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo. ¿Por qué Pablo comenzó llamándonos hermanos y rogándonos que por favor presentemos nuestro cuerpo? Porque Él quiere que el agua que estamos recibiendo de la palabra se convierta en vino para nosotros, de tal forma que no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu, que no andemos en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios, que no andemos en nuestra sabiduría o en la sabiduría de este mundo, pidiéndole al mundo que por favor nos den luz de cómo tenemos que resolver este o aquel problema, sino que recibiendo de Dios la dirección de cómo es que Dios nos ha ungido con Espíritu Santo y con poder para hacer bienes en la vida que nos toca vivir. Recuerde, ya sé, usted y yo tenemos ahí una piedrita en el zapato que nos está incomodando, un problemita que nos está haciendo perder la paciencia, el gozo, nos está desgastando. Pero ¿quién es este filisteo incircunciso para venir y desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Necesitamos renovar nuestra visión y nuestra mentalidad respecto a qué estamos haciendo contra este problema. ¿El psicólogo te ha ayudado? Tu mediana bondad, tu esfuerzo por guardar los mandamientos de Dios, pero sin unción y sin revelación del Espíritu, ¿te ha alcanzado? No. Por eso dice Pablo: les ruego, hermanos, presenten sus cuerpos como un sacrificio. Tiene que morir lo que hacían o lo que harían, y tiene que vivir lo que Dios les manda que hagan. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, y entonces podrán comprobar
el gran poder de Dios. Póngase sobre sus pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.